tenemos otro tema en el gran tema, los beneficios de la lectura y meditación de la palabra de Dios. La vez pasada vimos las Escrituras y el pecado, y esta vez vamos a mirar las Escrituras y Dios. Recordemos preliminarmente algunos conceptos de la Escritura que se derivan de su inspiración divina. Pues recordemos 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios, lo que quiere decir que la palabra de Dios nos viene como de la exhalación de Dios. Eso significa inspirada, que están exhaladas por Dios. Eso significa que Dios no solo puso pensamientos nobles en algunos hombres de Dios, sino que divinamente dirigió los pensamientos de los hombres de Dios, preservándolos del error, llevándolos a alturas de razonamientos ajenas al hombre natural. Por eso 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que estos hombres fueron guiados, inclinados, energizados por el Espíritu Santo y produjeron escrituras divinas en caracteres humanos. Esto nos ha llevado a creer a nosotros en la inspiración orgánica, verbal y plenaria de la Escritura. Eso quiere decir que en la Biblia tenemos un libro divino humano. Esto significa que es divino en su origen, en su verdad, en su infalibilidad, y humano en cuanto a que recogió el estilo, la idiosincrasia y algo de la personalidad del agiógrafo. Agiógrafo es el hombre santo que Dios usó. ¿Qué es inspiración orgánica? Que Dios usó a un órgano vivo para traer su palabra. Inspiración verbal significa que creemos que todas las palabras fueron inspiradas por Dios. No solo los conceptos, como alguno piensa, que Dios inspiró el concepto y le dejó al hombre buscar las palabras para expresar. No creemos eso. Creemos en la inspiración verbal, es decir, que todas las palabras fueron dadas por Dios. E inspiración plenaria quiere decir que la inspiración se extiende desde Génesis a Apocalipsis. Todo el libro es inspirado por Dios. No hay partes de la Biblia que no sean inspiradas. Por supuesto que estoy hablando del texto sagrado. No estamos hablando que la inspiración abarca el índice, los mapas y los pies de páginas. No, estamos hablando del texto. Cualquier teoría humana que niega de alguna forma la inspiración de la Biblia, cualquier teoría que niega su infalibilidad o su inerrancia, es una teoría diabólica. Así se enseña en la mayoría de seminarios hoy y universidades que enseñan disqueteología. Usted debe estar muy pendiente porque hay unas sociedades bíblicas en Colombia que enseñan que la Biblia no es inspirada. Que usted ahí encuentra bonitas fábulas y cosas así. Si usted va a estudiar teología en una universidad hoy, universidades aprobadas, por supuesto, por el gobierno, ellos le enseñarán que la Biblia no es un libro inspirado, ni mucho menos infalible e inerrante. Una universidad disque cristiana en Cali, disque bautista, enseña que la Biblia no es inspirada. Esto es diabólico.
¿Se fiaría usted en un libro que tiene errores? No. Pero ellos dicen, no, es que no estoy diciendo que todo, no, sino que hay partes que no son inspiradas. Pero ¿cuáles son? Las que nos diga el profesor, ¿verdad? Entonces, definitivamente le hacen a usted dudar del escrito bíblico. Cuidado con eso. Gente por tener un cartón, se pone a beber agua podrida de allá. Prefiera quedarse sin cartón y estudiar de verdad la palabra. Estamos estudiando los beneficios de la lectura y meditación de la palabra de Dios y vimos los beneficios de la Biblia y su relación con el pecado. Ahora, ¿de qué manera podemos sacar más provecho de la Escritura? Pues que al leerlas y meditarlas, ellas nos revelan a Dios, su naturaleza, su voluntad y sus obras. Ese es el otro provecho que le podemos sacar a la Escritura, que al leerlas y meditarlas, ellas nos revelan a Dios, su naturaleza, su voluntad y sus obras. ¿Y con qué fin lo hace la Escritura? Pues con el fin de que usted y yo podamos establecer una relación verdadera con ese Dios verdadero por medio de la fe en Él. ¿Qué clase de relación pudiéramos tener a un Dios que no conocemos? O si la idea que tenemos es errónea. En otras palabras, usted sabe que está sacando provecho de la lectura y meditación de la Biblia porque empieza a conocer verdaderamente al único Dios verdadero, es decir, ¿quién es Él? Porque también usted empieza a conocer su voluntad, es decir, ¿qué quiere Él? Y empieza a conocer sus obras, es decir, ¿qué ha hecho Él y qué hará Él? Así usted sabe que está sacando provecho de su lectura y meditación. Así que permítame desarrollar estos puntos en 5 puntos. Primero, aquel que se está beneficiando de la Escritura tiene, 1, la plena convicción de la existencia de Dios. ¿Cómo sabe usted que está sacando provecho de la Escritura? Bueno, más convicción tiene de la existencia de Dios. Eso quiere decir que nadie que lea las Escrituras, ayudado por el Espíritu Santo, quedará con alguna sombra de duda que Dios es decir, que Él existe. Es más, la Biblia ni siquiera hace un esfuerzo por demostrar la existencia de Dios. En su primer versículo ya lo da por hecho, lo enseña y lo asume. La Biblia no hace lo que algunas personas intentan hacer, ¿verdad?, para ganarse el oído del impío. Tratar de demostrarle lo que para la Biblia no necesita demostración. Y es que Dios es decir, que Dios existe. Hebreos 11:34, por ejemplo, nos dice, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice que por la fe nosotros entendemos la creación de la nada. Pero, ¿la fe en qué se asienta para creer tal cosa? Es decir, ¿cómo es que la fe cree que Dios hizo todas las cosas de lo que no se veía? ¿De dónde sabemos que todo fue constituido por la palabra de Dios? Pues, hermanos, de la Biblia. La fe es una fe que se asienta en las declaraciones de la Escritura. Por ejemplo, algo más de 10,000 veces se nombra a Dios en la Biblia. Más de 1,000 veces se nombra a Jesucristo. Casi 4,000 veces en la Biblia se dice que tal o cual mensaje es de Dios. Y yo no le estoy dando los datos más curiosos de la Biblia para que se vaya a compartirlo con otro curioso, sino para que apreciemos que usted rara vez puede pasar más de un capítulo sin que se nombre a Dios o se refiera a Él y que no se diga que Dios habló, dijo o hizo algo.
Entonces, si usted está entendiendo bien la Biblia, si usted le está sacando provecho, hay algo que no le va a quedar ninguna duda. Dios existe. Si usted puede leer la Biblia y concluir lo opuesto, mire, no he entendido nada, nada. Es más, si cuando lee la Biblia le quedan dudas de la existencia de Dios, no está leyendo bien. Porque la Biblia no deja duda que Dios existe. Puede ser que los creyentes no estemos ni queramos estar al nivel de las discusiones filosóficas de la existencia de Dios, de la demostración de la existencia de Dios. Pero si de algo estamos seguros, al frecuentar nuestras Biblias, al leerlas y meditarlas, es que hay un solo Dios que se ha revelado a sí mismo, que este Dios habla, que este Dios actúa. ¿Y cómo llegamos a la conclusión? Por el testimonio uniforme de toda la Biblia. Mire, no es que yo lo quiera poner a jugar con la Biblia, pero haga una prueba. Tome la Biblia así, como a veces la cogen, ¿no? Empiece a hacer lo siguiente. Para en cualquier lado. Lo desafío. Para en cualquier lado. Así donde la abra. Y mire a ver si en esa página no está nombrado Dios, o algo que Dios habló, o algo que Dios dijo, o algo que Dios hizo. Así que usted no puede decir, ve, yo entre más la Biblia, más dudas me quedan de que Dios existe. No, eso sí es horrible, ¿verdad? Eso sí, usted no ha entendido nada. Bien, aquí hicieron 4 pruebas y las 4 se dieron verdaderas, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, mire el provecho. O sea que usted puede estar alegre si el Espíritu Santo, cada vez que más lee la Biblia, a usted le queda más convicción de que Dios existe. O sea que cuando usted le digan, no, que Dios no existe, usted dice, no, pues es que eso me entra en reversa en mi mente porque es obvio. ¿Y dónde sabe que usted Dios existe? La Biblia tiene un testimonio uniforme. Bien. Ahora, aquel que se está beneficiando de las Escrituras tiene, segundo, un conocimiento verdadero y un deleite en las perfecciones de Dios. Un conocimiento verdadero de las perfecciones de Dios y deleite en ellas. Digo conocimiento verdadero de las perfecciones de Dios, hermano, porque es muy del hombre inventarse a Dios. O inventarse o suponer cómo es Dios. Y uno dice, no, pero es que Dios, imposible que Dios sea, y uno imposible es que Dios, y uno le pone a Dios a hacer algo que, ¿sí? Que Él no es. Hermanos, la Biblia nos da un conocimiento verdadero de las perfecciones de Dios y un deleite en ello. En esto debemos ser claros, hermanos. La Biblia testifica de la existencia de Dios, pero no solo eso. La Biblia testifica qué clase de Dios es ese. Es decir, nos muestra qué es Dios, quién es Dios, cuáles son, por así decirlo, sus cualidades, sus atributos. Hermanos, no hablamos de una deidad nebulosa, confusa, indeterminada, neutra, no. Sino que la palabra de Dios nos enseña la naturaleza de Dios, es decir, su ser espiritual, su ser único, su ser trinitario, y nos muestra un gran número de perfecciones o atributos que Él tiene. Lo que deseo remarcar es que al leer y meditar las Escrituras, si es que le está sacando provecho, a usted no le queda imposible saber cómo es ese Dios, si es bueno o malo, justo o injusto, misericordioso o cruel, soberano o sometido. ¿Ya? No le queda duda. Usted después de leer la Biblia no puede decir, no, es que no me queda claro si Dios es bueno o malo. No, eso es imposible. Usted no es que no me queda claro si es justo o injusto. Hay gente que le gusta buscar la contraria siempre, ¿no? Y entonces llegan a la Biblia y no se les quita la maña. Ellos quieren ver la injusticia de Dios, la crueldad de Dios, el sometimiento de Dios, todo eso, ¿verdad? Pero son gente curiosa, porque la Biblia es muy clara, a usted no le queda duda de
¿Cuál es el Dios que se revela? ¿Verdad? Puede que usted no sepa armonizar muchas cosas, muchas sentencias de la Biblia, eso es verdad. Pero usted no concluye que no tiene ni idea de cuál es ese Dios. Si esta lectura y meditación que usted tiene de la Biblia está acompañada del Espíritu Santo, entonces usted no solo tendrá un conocimiento verdadero de Dios, sino que tendrá deleite. Y ahí está un buen provecho. Alguien dijo que aquello en lo que se deleita un hombre, eso es su Dios. Hermanos, conocer a Dios, quién es Dios, no es suficiente. Usted piensa, como dice Santiago, que los demonios no saben con quién tratan. Han tenido unos buenos milenios para contemplarlo. A ellos sí no les queda duda con quién están tratando. Pero mi pregunta es, ¿usted cree que un demonio siente deleite en Dios? No. Él sabe, pero no se deleita. Conocer verdaderamente a Dios tiene un mérito, por supuesto, es gloria a Dios. Pero hermanos, ese conocimiento produce deleite. Es decir, si ese conocimiento que usted está recibiendo de la Biblia es del bueno, del Espíritu de Dios, usted va a llegar a admirar a ese Dios. Ese Dios va a captar su atención y va a captar su deleite. Es decir, a usted le va a gustar ese Dios que se revela allí. Usted no va a decir, Dios es justo, sino que a usted le va a gustar que Él sea justo. No solamente usted dice, el Dios de la Biblia es un Dios santo, sino que usted se va a deleitar, va a admirar y va a decir, es que así debe ser, qué bueno, y gracias a Dios que así es. Saber que Dios existe y cómo es, lo puede hacer un impío, pero deleitarse, hallar asombro y gozo en lo que es Dios y valorarlo por encima de todo es uno de los mayores privilegios y provechos del alma que se expone en el poder de Dios a la Biblia. Mire, le voy a hacer una palabra que no es quizá la mejor, pero si usted después de la Biblia no le cae mejor Dios cada vez más, usted no la ha entendido. Usted debe decir, Dios me cae, no es que Dios nos deba caer, me hago entender, es una forma de hablar. Ese Dios que se revela, qué bueno que sea así, es que tiene que ser así, ¿verdad? Los ejercicios espirituales son pesados para la carne, pero el cristiano real dice, como el Salmo 73, 28, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El hombre carnal tiene muchos deseos y ambiciones, deleites y gozos, pero el alma regenerada en donde haya su deleite y gozo. Salmo 73, 25, a quien tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Si un individuo puede leer la Biblia y no ver que su conocimiento de quién es Dios se agranda, junto con su deleite y regocijo, entonces debo decir que aún ese individuo está muerto en sus sentidos espirituales. Mire, es tan parecido a pensar en el asombro de una piedra por un atardecer o un amanecer. Así es el corazón del impío cuando se expone a Dios. ¿Se ha visto cómo se asombran las piedras en el amanecer y en el atardecer? Esta mañana hice una pregunta y los hermanos pensaban, ¿ha visto cómo obraba un ciervo muerto? Y los hermanos como que pensaban, no, pues cómo se lo van a imaginar. Y yo le pregunto, ¿ha visto el asombro de una piedra con un amanecer? No, mano. Algunos usan otra parábola más fuerte y es como ver, como mire la expresión de un gato viendo una obra de arte, ¿verdad? ¿Se lo ha visto? No la puede apreciar, no la puede apreciar. Hermanos, un individuo puede leer la Biblia, pero si está muerto espiritualmente, no va a agrandar su conocimiento ni deleite en Dios. ¿De qué se asombraría o impactaría o regocijaría un individuo muerto en sus pecados con un corazón de piedra? Note que el lenguaje de los santos es lo que Habacuc 3, 17 y 18 dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en sus corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En la medida que una persona esté siendo destetada de los placeres vacíos de este mundo,
que está aprendiendo que no hay mayor bendición aparte de Dios, que está descubriendo que Él es la fuente y suma de toda excelencia, si ese corazón está encontrando cada vez más satisfacción y gozo en el Dios que se revela en la Escritura, esta persona está sacando beneficio de la palabra de Dios. Tercero, ahora, aquel que se está beneficiando de las Escrituras también tiene un mayor temor y reverencia delante de la majestad de Dios. ¿Cómo usted sabe que está aprovechando la Biblia? 1, porque cada vez está más convencido de que Dios existe. 2, porque su conocimiento se vuelve más preciso y su corazón más deleitado en Dios. Y tercero, por un mayor temor y reverencia delante de la majestad de Dios. Mire, mayor temor y reverencia delante de la majestad de Dios. Vuelvo al punto anterior y es esto. Si usted está leyendo bien la Biblia y está conociendo realmente a Dios, no le va a quedar duda que ese Dios no es cualquier ser, sino que es majestuoso. Ese Dios dice, él mismo lo dice de sí y otros lo dicen de él, que es majestuoso. Y entonces, si usted está leyendo bien la Biblia y sabe que ese Dios es majestuoso, usted va a crecer en temor y reverencia delante de él. Quiero ponerlo de forma negativa. Usted no ha sacado ningún provecho de la Biblia si al pensar de Dios o referirse a Dios o dirigirse a Dios, su corazón es liviano, sus palabras son descuidadas, llenas de una confianza carnal. Si usted no teme, no se detiene y de alguna manera se ve sobrecogido por la calidad de ese ser que se revela en la Escritura. Si usted puede pensar mal de Dios, pensar de Él o referirse a Él de forma jocosa, pequeña, con algo de juego e irrespeto, si aún usted puede dirigirse a Él o referirse a Él en términos irreverentes, usted no ha entendido ni una página de la Biblia. No la ha entendido. Si a usted le queda en el corazón un pensamiento gracioso con respecto a Dios, un pensamiento irreverente, liviano, carnal, esas confianzas carnales que a veces personas le dicen a otro respetado señor, señor alcalde, a los pastores reverendo y a Dios papito Dios. Y por ahí van, ¿no? Eso es lo menos, ¿no? Por ahí van, cuando se refieren a Dios, a Jesús y hasta el reggaetonero, ¿no? Tiene su forma de referirse a Dios. O podríamos decir a lo reggaetonero, ¿verdad? Que no cree ni en Dios ni en hombre. Ahí usted entiende que ese individuo no ha entendido pero nada de la Biblia. Nada. Es preguntarle a un gato cómo le parece la Mona Lisa. Así mismo. Nada ha entendido. Como que hay en Dios que nos produzca chiste, gracia, irreverencia. Como quien de nosotros estuvo, como el Señor le dijo a Job, con él al lado, fundando la tierra y haciendo cosas como para que uno tenga semejante confianza con el Señor, ¿verdad? Como para llamarlo por su nombre a secas, ¿verdad? Que no lo haríamos ni con el tío ni con el abuelo, sino antepondríamos tremendos títulos. Y eso pasa porque la gente, aunque lea la Biblia, no le ha sacado provecho. La ha leído, pero sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo me glorificará. Así que si usted lee la Escritura en el poder del Espíritu Santo, va a empezar a temer a Dios, a reverenciar a Dios. Antes va a sentir ese peso de decir, yo no sabía que Dios era, y como que más se sobrecoge por la realidad de Dios.
Dios está tan alto sobre nosotros que el pensamiento de su gloriosa majestad debería hacernos temblar. Su poder y justicia son tan imponentes que comprenderlo debería aterrorizarnos. Dios es tan santo y su aborrecimiento del pecado es tan intenso que el solo pensamiento de obrar mal debería llenarnos de horror. Salmo 33:8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Recordemos la sentencia de Proverbios 9:10 que leímos públicamente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cómo usted sabe si realmente es sabio? ¿Por dónde se empieza? Temiendo al Señor. La persona que no teme a Dios puede ser inteligentona, pero no sabia. Tal como Dios sea verdaderamente conocido, será debidamente temido. Tanto como Dios sea verdaderamente conocido, será debidamente temido. Es decir, usted sabe que está conociendo verdaderamente a Dios en la manera que más le teme. Si le teme más, es que lo está conociendo bien. Si no le teme más, es que usted no le está conociendo por donde es. ¿Cuál es una de las características del malvado según Romanos 3:18? No hay temor de Dios delante de sus ojos. A veces usted escucha hablar a la gente de Dios y su boca testifica lo que existe en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. A veces con ese exceso de confianza o con desfachatez. Si Dios existe debería, sí, nosotros dándole órdenes a Dios, ¿verdad? Los seres humanos. Usted puede concluir que esa persona no medita en la Biblia y que por otro lado así vive. Los hombres que no conocen a Dios no solo piensan mal de Dios, sino que se dirigen mal a Él y además no guardan sus mandamientos. Son livianos, son indulgentes con sus pecados, sin un temor real que Dios un día les juzgue. Los pecadores dicen, usted no me juzgue, el que me juzga es Dios. Deberían llorar con esa expresión, que lo juzgue es Dios. Prefiera que lo juzgue un hombre, le va mejor, pero no Dios. Pero ellos viven tranquilos. Esto significa que no entienden, no conocen quién es Dios. Pero del pueblo de Dios se dice en Jeremías 32:40, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. En otras palabras, usted y yo, ¿por qué estamos entre otras herramientas que Dios usa? ¿Por qué estamos en los caminos de Dios y no nos hemos apartado? Porque Dios ha puesto su temor en nuestro corazón. Quien saca provecho verdadero de su lectura y meditación bíblica es consciente de lo que dice Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. ¿Usted sabe que está leyendo bien su Biblia con la ayuda del Espíritu Santo? Porque usted no necesita ver a Dios ni ver que Dios lo ve, pero usted lo sabe. Usted lo sabe. El temor de Dios ha caído en su corazón, por lo que usted cuida su conducta privada así como la pública. Su ferviente oración es la del Salmo 86:11. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Así que en la medida que sentimos temor ante la tremenda majestad de Dios, nos vamos a ocupar en nuestra salvación con temor y temblor. Nos beneficiamos verdaderamente de nuestra lectura y estudio de la Biblia. Cuarto, aquel que se está beneficiando de las Escrituras también tiene una clara noción de los mandamientos de Dios y una mayor reverencia hacia ellos. ¿Cómo sabe usted que está sacando un beneficio espiritual verdadero de la Escritura? Porque usted va a empezar a tener una clara noción de los mandamientos de Dios y una mayor reverencia hacia ellos. La Biblia es llamada palabra de Dios. ¿Sí ha pensado en la implicación de eso? Que la Biblia sea la palabra de Dios. Eso significa que Dios se hace oír a través de la Biblia. Él hace oír sus instrucciones,
sus advertencias y hasta sus correcciones en la Biblia. De manera que estamos tratando con los decretos y sentencias de un rey. Imagine que si tiene tanto poder la palabra de un gobernante terrenal, ¿cuánta autoridad usted cree que tiene la palabra de Dios? El hombre pecador siempre está controvirtiendo al Creador, queriendo poner su pensamiento, su voz, su criterio, sus conceptos por encima de los de Dios. Y esto es muy, muy típico de quien está bajo el poder de Satanás. ¿Recuerda qué hizo Satanás en el Edén? Dios dijo, ciertamente morirás. El diablo dijo, no moriréis. ¿Sí? Siempre es controvirtiendo, es llevando la contraria a Dios. Y usted sabe que una persona está bajo el dominio de Satanás. Es más, muchos de los que nos escuchan pueden corroborar que están bajo el poder de Satanás, porque donde Dios dice sí, ellos dicen no. Y donde Dios dice no, ellos dicen sí. Y si Dios dice arriba, ellos dicen abajo. Y si Dios dice derecha, ellos dicen izquierda. Y en eso uno comprueba que está bajo el poder del diablo. Porque así obró el diablo desde el comienzo. El impío anda con la consigna mental que encontramos en Job 21, 14 y 15. Estoy hablando del impío que anda con esa consigna mental de Job 21, 14 y 15. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de quién nos aprovechará? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Qué palabras tan duras, dichas a Dios. O como Jeremías 2:31 dice, somos libres, nunca más vendremos a ti. Así anda el impío. Pero, ¿qué es la salvación sino el arrepentimiento de vivir así? El arrepentimiento de desafiar a Dios, de controvertir a Dios. Venir a Cristo significa arrepentirnos y creer para luego andar cargando con el yugo del Señor o su señorío. La salvación no es solo ser perdonado de la rebeldía, sino ser sacado de ser un rebelde. No, dejar de ser un rebelde. Confesar a Cristo como Salvador implica otorgarle el trono del alma. Ahora bien, usted y yo sabemos que nos estamos beneficiando de la Escritura en proporción a la intensidad con que esto pasa a ser nuestra propia experiencia. Es en las Escrituras y solo en ellas que se nos revela lo que Dios exige. Y somos bendecidos en tanto que obtenemos una clara y plena visión de los derechos de Dios sobre la criatura, y nosotros nos rendimos a ellos. Saca usted un mayor beneficio, un buen beneficio de la Escritura, cuando usted adquiere una noción más clara de los derechos de Dios. Dios tiene derechos sobre nuestras almas, tiene todos los derechos sobre nuestras almas. Y un alma se beneficia grandemente cuando empieza a entender o a reconocer o a tener noción de los mandatos que Dios ha puesto sobre nosotros. Negativamente significa que usted sabe que no está aprovechando la Biblia cuando a usted no le queda claro lo que Dios exige. Qué terrible, ¿no le parece? Leer la Biblia y decir, no tengo ni idea qué es lo que a Dios le gusta. ¿Qué es lo que Dios quiere? No tengo la menor idea. Y puede ser que en algunos puntos nos pase eso. Y debamos estudiar más y orar más. Pero lo digo como algo general. Sería terrible que usted diga, no, por más que leo la Biblia, no es solo confusión, solo confusión. No entiendo nada. ¿No entiende nada? Entonces porque algo pasa en el corazón. No solo eso. Así como entendemos que el pecado es transgresión de la ley, la vida que agrada a Dios significa poner en obra las leyes que el Señor ha puesto en nuestra mente, como dice Hebreos 8:10.
La palabra de Dios también dice en Juan 14:23, el que me ama guardará mis palabras. Bueno, ¿y cómo sabemos, hermanos, dónde están las palabras de Cristo? Pues en la Biblia. Y en esto conocemos y hemos llegado a conocerles y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 23. Seguramente ninguno podrá guardar los preceptos de Dios de forma perfecta, pero cada cristiano verdadero desea y se esfuerza por hacerlo. Dice con Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Usted está entendiendo la Biblia no solo cuando empieza a tener una mejor noción de sus mandamientos, sino cuando usted, voy a usar una palabra muy coloquial, cuando usted le suena ese mandamiento, usted le haya sentido y dice, qué justo es Dios, qué bueno, qué bueno. No sé si usted es curioso con los motores o con algo de la arquitectura, con algo que tenga lógica, mejor dicho. De pronto alguno de ustedes es curioso y le da por preguntar. Hay gente que pregunta, ¿no? ¿Y por qué eso tiene ese hueco? Gente, mire, es que si no tuviera este hueco, entonces tal cosa pasaría. Usted dice, qué bueno, ¿no? La gente piensa en todo, ¿verdad? ¿Y por qué eso está así? Yo lo veo torcido, pero ¿por qué así? Mire, es que si no estuviera así torcido, y uno dice, ve, me da sentido y le llena de satisfacción uno ver que tal persona es justa. Vea, cuando va usted a la Biblia y lee la escritura, un mandamiento, usted sabe que Dios lo está acompañando en su lectura cuando usted dice, tiene razón. Es que mire, es que así debería ser, es que no hay otra. Afánese cuando en cada mandamiento usted empieza a controvertir con Dios, a decir, pero es que no estoy seguro por qué Dios prohibiría eso, o por qué Dios mandaría eso, es que no lo entiendo, no entiendo. Pablo dijo, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, es decir, le gustaba, decir, no, es que claro, la medito y sí, tiene sentido, esto es bueno. La ferviente oración del cristiano verdadero es, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi complacencia. Eso está en el Salmo 119:35. En la medida en que nuestra lectura y estudio de la Biblia está siendo acompañada por el Espíritu, nos lleva a reconocer a Dios, su voz, y engendra en nosotros una mayor honra a sus mandamientos, y crece en nosotros un esfuerzo por andar según su voluntad, usted puede decir, estoy aprovechando mi lectura y meditación de la Biblia. Ahora, permítame recapitular para entrar a mi último punto. Sabemos que aprovechamos la Biblia cuando por medio de la lectura y meditación tenemos una más plena convicción de la existencia de Dios, aumentamos en ese conocimiento verdadero y deleite en las perfecciones de Dios, cuando tenemos un mayor temor y reverencia delante de la majestad de Dios, y se acrecienta en nosotros una clara noción de los mandamientos de Dios y una mayor reverencia hacia ellos. Ahora bien, por último, sabemos que nos beneficiamos de nuestro acercamiento a la Biblia cuando nuestra confianza en Dios aumenta y nos volvemos más humildes. Cuando nuestra confianza en Dios aumenta y nos volvemos más humildes. Aquella persona o cosa en lo que más confía un individuo es su Dios real. Lo que caracteriza a los no regenerados, a los que no han nacido de nuevo, es que se apoyan sobre algo carnal, temporal y a veces pecaminoso. Pero la obra de conversión a Dios retira de nuestro corazón toda clase de apoyos para descansar solo sobre el Dios vivo. El lenguaje de su corazón es el del Salmo 25:2. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Hermanos, piense todo lo que los creyentes le hemos confiado al Señor. Nuestra alma, nuestra salvación, nuestra justicia,
nuestra aceptación, nuestra comunión, nuestra eternidad. Y también le hemos confiado nuestra protección, nuestra bendición y la provisión de todo lo necesario. Y yo le pregunto, ¿de dónde le ha surgido a usted la confianza en Dios? Porque usted ha confiado en Dios todas esas cosas, lo temporal, lo físico, lo material, lo espiritual, lo eterno. ¿De dónde le ha surgido esta confianza? ¿Acaso sabemos algo o se nos ha dicho algo para que fiemos nuestra vida en ello? La respuesta es sí. Y es aquella fe que viene de haber escuchado con poder la palabra de Dios. ¿Por qué usted le confió su alma al Señor? Luego, es que Él habló, le dio una garantía. ¿Qué pasó? Sí, hermano, habló. ¿Qué garantía tiene usted? Si yo le pregunto, dígame, ¿por qué confía que al morir usted se va a ir al cielo? ¿Qué me diría usted ahorita? ¿Qué me diría? Ay, no, es que yo un día iba caminando y me llenó la paz. Y de ahora entonces yo creo que si me muero, voy al cielo. O, ay, mire, yo un día estaba desesperado y dije, si pasa por allá un señor vestido de azul, voy al cielo. Y si es rojo, para el infierno. Y desde ese día creo que voy al cielo. ¿De verdad? Ah, bueno, cuidado con eso. ¿Cómo sabe usted que al morir va al cielo? ¿Qué me diría usted? Bueno, si no tiene un versículo, entonces ¿qué ha hecho? Entonces, ¿en qué está fiado? Por supuesto, Dios ha hablado y la fe viene por haber escuchado la palabra de Dios. Si Él no hubiera hablado, pues no hubiera fe. La palabra de Dios ha hablado y creemos en sus sentencias, le damos el crédito completamente. Y si la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, entonces yo digo, así es. A veces no entiendo mucho cómo funciona, pero el Señor dijo, todo aquel que en Él cree no se pierde, no se pierde. Yo he creído, pues no me pierdo. Así voy. No necesito aprender en otras cosas por mi experiencia o la de otros. Al ver su palabra, al ver sus sentencias, sus instrucciones y ejemplos, sus normas, sus principios, me son suficientes, las acato. Compruebo que son ciertas porque Dios lo dijo, y así en la vida de verdad se puede decir que confío en el Señor. Y esa es una manera de andar por la fe. Vea, usted no necesita errar para aprender sabiduría. Usted lee la Biblia, el que erró, y aprende. Es andar por fe, porque usted le crea eso. Usted no tiene que estrellar su carro, estoy hablando metafóricamente, para decir, ah, sí. No, usted lo lee, que otro se estrelló, usted dice, es mejor, eso es andar por fe. Porque usted le está dando todo el crédito a la palabra de Dios. Usted no necesita, por ejemplo, comprobar por su experiencia lo que hace el pecado. Gente, recuerdo una vez que alguien me dijo, no, pastor, pero es que usted no ha pasado por las drogas, entonces usted no sabe. Pues dele gracias a Dios, ¿verdad? O si no, tendría un rayón bien enorme por ahí mientras le hablo. Hermano, no necesito haberme embriagado para creer que dice allí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Eso lo dijo Dios, y yo no necesito meterme una borrachera para decir, ve, sí, esto es una disolución, ¿verdad? Uy, Dios se contrista. No necesito divorciarme de mi esposa para decir, cuidado, eso está mal, desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque mi Biblia lo dice. Y yo le creo a la sentencia, a la norma. Yo no tengo que vivir eso. ¿Ve?
Yo tengo que vivir eso para decir, es cierto. Y hasta que no lo viva no tengo autoridad. No me importa si no tengo autoridad. Yo tengo fe. Usted debe tener fe en lo que dice ahí. Y entonces muchas personas piensan que uno aprende mejor por la vía de estrellarse uno o por la vía de ver a otro cómo se estrella. Pues no sea necio, para eso se nos dio la Biblia. Y entonces, hermanos, qué gran beneficio es que nuestra confianza en Dios aumenta así. Cuando por medio de la palabra conozco a ese Dios, no solo lo reverencio, sino que ese Dios es tal ser que mi ser confía en Él. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando lee la Biblia usted no queda con el concepto de Dios como que, y yo confiarle mi vida a Él, ¿verdad? Como hace alguna vez, ¿cierto? Es que tengo que cuidar tal cosa. ¿Por qué no le dice a este que se la cuide? Uno dice, imagínese, yo que lo conozco, ¿no? No, hermanos, piense esto. No le queda ninguna duda cuando lee la Biblia cuál es el Dios en el que usted confía. Usted dice, sin duda me arrojaría en sus brazos. Lo conozco, aprendo de Él, confío en Él. ¿Y sabe qué hace la confianza? La confianza tiene un efecto directo con nuestro orgullo. Más confianza en Dios significa más humildad de carácter. Menos confío en Dios es porque soy bien orgulloso. Bien orgulloso. Ya sé quién es Él. Yo sé que no soy nada sin Él. Cuando Dios es verdaderamente nuestra porción, admiramos su sabiduría, le conocemos, confiamos en Él. Y así, hermanos, nuestra humildad es enorme. O se va haciendo grande. Si tu estudio de la palabra de Dios te enseña que Dios es confiable, que Dios es el mejor, si empiezas a someterte a Él sin refunfuñar a sus disposiciones, si eres capaz de darle gracias por todo, entonces estás sacando el gran beneficio de la Escritura, que es confiar en Él. Solo un corazón confiado y humilde alaba a Dios de verdad. Lo otro es solo cuestión de labios. Es solo cuando la palabra mora en nosotros abundantemente que hasta le llegamos a alabar correctamente. Cuanto más nuestras almas son atraídas a la palabra de Dios, se aumenta la verdadera adoración. Más nos encontramos dando gracias y alabando a nuestro gran Dios. Mire, hermanos, conocer la palabra de Dios o conocer a Dios a través de su palabra nos hace confiar en Él, adorarlo y volvernos humildes. Le pongo este ejemplo, hermano. Es muy sencillo. Si usted no sabe que Dios hizo la luna, el sol y los arreboles, y usted tiene la oportunidad de ver un amanecer, usted lo disfruta, ¿verdad? Porque somos criaturas de Dios. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros le ha pasado a usted, conociendo que Dios hace la luna, el sol, los arreboles, cuando ve algo así, usted qué dice? Gracias, Señor. Usted alaba a Dios. Es que nos sale, ¿por qué? Porque usted conecta eso con lo que usted sabe de Dios. Usted no simplemente dice, qué fenómeno natural ¿Qué fenómeno natural del destino? Gracias, destino, ¿no, verdad? Ni mira qué casualidad, la casualidad, el destino ciego, la nada produciendo la belleza. Y usted se va a dormir tranquilo. No. Muchos de ustedes se les ha llenado los ojos de lágrimas viendo una cosa tan espectacular, ¿verdad? Recuerdo haber estado en estas poblaciones donde hay un gran cañón, ¿no? Aquí en Colombia, en el Chicamocha. Es una cosa de locos ver usted a la profundidad un gran cañón como esculpido con las uñas del Señor. Y usted no va a decir, la evolución, sí, se va y se monta el carro y se vuelve, ¿verdad? No, usted se admira, usted siente su pequeñez
¿Y por qué usted se admira y alaba a Dios? Porque su pensamiento ligó eso. Usted conoce a Dios. Y el conocimiento de Dios inflama su adoración. Así que cuando se medita en la Escritura, se reciben sus promesas, la fe es reforzada, la confianza en Dios aumenta, nuestra seguridad en Él se profundiza, la adoración brota. De ese modo usted descubre que está sacando beneficio de la Escritura. Bien, déjeme terminar así. La palabra de Dios nos hace conocer a un Dios sobrenatural. Y le doy esta noticia. Y uno solo puede conocer sobre lo sobrenatural si en uno ha sido hecho una obra sobrenatural. Parece un silogismo, ¿verdad? La palabra de Dios nos hace conocer a un Dios sobrenatural. Sí, Dios no es cualquier cosa, es un Dios sobrenatural. Por lo que solo algo sobrenatural nos puede llevar a conocer a Dios. Y estoy hablando de una obra de gracia sobrenatural en el corazón. No es solo el intelecto natural con el que nacimos. Con el conocimiento, con el intelecto natural podemos aprender muchas cosas, pero con el intelecto natural, solito, no podemos conocer a Dios. Eso lo dice 1 Corintios 1:21. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No que para conocer a Dios usted deba pegarle un tiro a su intelecto. No. Lo que le estoy diciendo es que nuestro intelecto es tan delgadito que no es suficiente para conocer a Dios. Mire, le pongo este ejemplo. Usted con sus ojos puede ver la luna, ¿cierto? Pero por mejores ojos que tenga, nunca verá sus cráteres. ¿Qué necesita usted? Un aparato que lo aumente. Nuestro intelecto no es que no nos sobre, no, Dios nos dio intelecto. Y usted puede tener una noción de Dios con su intelecto, pero un conocimiento verdadero solo si el Señor hace una obra sobrenatural en el corazón. Vuelvo y le digo, no es el intelecto, no es sin intelecto. Lo que pasa es que el intelecto solito no. El Señor tiene que darnos una obra, no es que Dios es un Dios sobrenatural. Está a otro nivel. Entonces nos toca tener un elemento sobrenatural para conocer a Dios, y este lo provee lo que llamamos el nuevo nacimiento. Segunda a los Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso quiere decir que Cristo debe resplandecer en el corazón de un individuo si éste va a conocer a Dios verdaderamente. Dios solo puede ser conocido por una facultad sobrenatural. El Señor le dijo a un maestro de religión, a uno de los más teólogos de su tiempo, Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es decir, amigo, ¿eres maestro de Israel y no conoces? No conoces. Necesitas nacer de nuevo para conocer. Un conocimiento sobrenatural de Dios produce una experiencia sobrenatural. Tenemos un Dios sobrenatural que solo es conocido a través de un elemento sobrenatural, que es el nuevo nacimiento. Ahora, si esa es mi experiencia, si un elemento sobrenatural me ha hecho conocer a ese Dios sobrenatural, esto va a producir una experiencia sobrenatural en mí. ¿Qué quiero decir con sobrenatural? Que el cristiano vive su vida en el poder de Dios, siendo partícipe de la naturaleza divina.
Eso quiere decir, hermanos, que en nosotros se ha implantado unas cosas tan sobrenaturales que eso no viene en el paquete cuando nacimos. Imagínese, hermano, ahora amamos a Dios. Yo quiero que usted piense cuando sus hijos eran pequeños. Chico, en ese momento en que usted pensó mejor de ellos. No sé, cuando les estaban más gorditos, no sé, cuando lo abrazaban, cuando no hablaban mucho, cuando... Toda esa experiencia tan linda, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo encontró orando? Ninguna, ¿verdad? Eso no venía con el paquete. Su hijo pudo ser lo más noble, lo más entendido, inteligente, pero ¿cuántas veces usted lo encontró arrodillado? 3 veces al día al menos, o al menos una, clamando, Padre, ¿sí? En los negocios de mi padre. ¿Cuántos de ustedes le ha dicho, hijo, qué es eso? ¿Cómo es que en los negocios de tu padre? ¿Verdad? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. ¿Por qué entonces usted ama a Dios hoy? Porque ese elemento sobrenatural le ha producido a usted una vida a otro nivel. Dice que usted ama a Dios. No solo a Dios, sino las cosas de Dios. Y usted empieza a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Imagínese eso. Eso está por fuera de nuestra capacidad. Yo he corregido a muchos hermanos diciendo, pastor, pero esto es difícil. Nunca diga que eso es difícil. Eso es imposible. Ay, pastor, es que perdonar es difícil, ¿verdad? ¿Es difícil? Pues, púnteme. A ver, no, hermanos, perdonar no es difícil. Es imposible. Ay, pastor, es que perseverar en el Señor es difícil. No es difícil. Es imposible. Ay, pastor, es que el fruto del Espíritu, eso es difícil. No es difícil, es imposible. Es imposible para nosotros. Orar es imposible. Congregarnos es imposible. Ni porque usted se lo proponga lo hace. Por eso el Espíritu de Dios se nos dio. Y el Espíritu obra con la herramienta de la palabra. Esa es la herramienta que Él tiene aquí en la mano. Él cómo obra, con la palabra. Y nos ayuda a hacer lo que es imposible para la carne. Por medio de la palabra nos redarguye de pecado. Imagínense qué maravilla es eso, hermanos. La experiencia es amarga, pero no es lindo, hermanos, en verdad reflexionar que usted se va abochornado de un pecado a la cama. Antes dormía bien, ahora no. Es una experiencia fea, yo sé, pero hermanos, eso es imposible para nosotros. Completamente imposible. Por medio de la palabra Dios nos da seguridad, hermanos. Por medio de la palabra hace que aumente nuestra santidad, de modo que cada uno puede estimar qué tanto le está aprovechando la palabra de Dios por los efectos que esto produce. Hermanos, que el Señor nos ayude, y ya tiene 2 asuntos en qué pensar cada vez que lee la Biblia. Después de eso voy a tratar de inventarme una hojita para que nuestros devocionales sean mejores. Pero al menos ya llevan 2 puntos. Algo así como, en mi lectura diaria, 1, que aprendí del pecado. 2, que aprendí de Dios. Que aprendí de Dios. Puede que usted lea un capítulo o un párrafo, pero ojalá usted pueda apuntar qué aprendí del pecado, o de mi pecado, o del pecado en general. Segundo, qué aprendí de Dios, ya sea de su naturaleza, su ser, sus mandatos o sus obras. ¿Qué aprendí? Y le aseguro, hermano, que esos apuntes van a ser de lo más valioso que usted saca, porque usted dice, ahora sí creo que estoy agarrando carne cuando leo la palabra. Oremos, hermanos.